Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos. En nuestro octavo capítulo del podcast Ciencia y Cultura, en su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir, nos acompaña Albeiro Patiño Willes. Él es autor del Fondo Editorial ITM y tiene algunas publicaciones tales como Galán, Crónica de un Magnicidio, Las Intermitencias del Corazón 1, Melancolía y Enajenación, La Forja de un Escritor, Las Intermitencias del Corazón 2, Celos y Dolor y Sombras en la Red. Él nos manifiesta que desde pequeño, en esos momentos de soledad que tanto disfrutaba, encontró en la literatura el disfrute del ritmo de las palabras juntas, la entonación, las emociones, las historias y los personajes increíbles que encierra un libro. Además, cuando empieza a escribir una historia, esas letras se convierten en una especie de karma para su vida. Lleva en su bolso siempre una herramienta para escribir lo que se le ocurra y al final, como si fuera un rompecabezas, acomodar esos párrafos que construyen grandes historias, tales como las que tiene con nuestro fondo editorial ITM. En compañía de Martín Leonardo Rocha, conoceremos esa pasión que tiene por escribir. Bienvenidos. Muchas gracias, Alexander y Martín, Leonardo. Muchas gracias al Fondo Editorial ITM por esta invitación. Siempre muy atentos a estar invitando a los autores pues, para promocionar nuestras obras. Muy amables por todo eso. Pues, Alexander, mira, el tema de cómo surge esa pasión por escribir, yo creo que va hasta por allá, más o menos cuando yo tenía unos 11 años. Y yo pues básicamente en el colegio como que tenía, digamos, el gusto de sentirme muchas veces en soledad. En la casa también buscaba mucho los espacios solos para recogerme. Y alguna vez mi papá me ofreció un libro que se llamaba El milagro más grande del mundo, de Bob Mandino. Sí. Me dijo que porque en esos ratos que pasaba solo no le daba una leída a ese libro. Y yo leí ese libro y de alguna manera pues como que me cautivó la historia, me captivaron los personajes que descubrí ahí. Y luego empecé a buscar otros libros en la biblioteca de mi papá y él me empezó a mostrar diferentes temáticas, diferentes textos, algunos con mucho diálogo, otros con mucha narración y descripción y me iban gustando unas cosas y otras no. Y bueno, ya después en el colegio, en el bachillerato, empecé a participar en las actividades de publicación del periódico del colegio y creo que fue ahí donde finalmente encontré como el placer de juntar palabras y sobre todo de cuando leía, disfrutar la entonación, el ritmo de esas palabras juntas. Y definitivamente el hecho de leer una historia, pero también a veces cuando uno escribe de contarla y luego de leerla, es algo pues como emocionante, ¿cierto? Siempre que gusta el de estar creando y recreando personajes y actividades. Yo creo que de ahí más o menos fueron como los inicios de esa pasión que se ha prolongado ya desde esos 11 años, casi unos 40 más o menos, y escribiendo aproximadamente unos 25 años, diría yo. Albeiro, y precisamente ese aspecto tan fundamental y tan importante en la vida de todos los que escriben, pues está muy ligado a ese deseo o a esa necesidad casi patológica, diría yo, de leer. Eso mueve realmente y yo creo que un muy buen escritor se caracteriza por ser muy buen lector. Cuando uno ve su hoja de vida y ve la gran cantidad de publicaciones que usted tiene, pues uno puede decirlo abiertamente. Albeiro ha sido un muy buen lector durante toda su vida porque tiene una prosa muy fluida, porque escribe muy bien, porque ha tenido la posibilidad de hacer muchas publicaciones. Nos estaba mencionando precisamente ese aspecto de que hace más o menos
veintitantos, 25 años empezó a escribir. ¿Cómo fue esa primera experiencia escriturística suya ya cuando usted se decidió, bueno, definitivamente yo ya tengo que subir de nivel, yo soy ya me siento un buen lector, pero yo quiero hacer algo más con este talento o con estas facultades que yo tengo? ¿Cómo fue ese primer ejercicio? ¿Nos puede contar así brevemente en qué consistió ese primer ejercicio escritural? Bueno, cuando yo estaba en el colegio, yo escribía algunos artículos para publicar en el periódico del colegio. Digamos, eran actividades en las que yo, digamos, exploraba mucho el juntar palabras y el tratar de entender qué era lo que estaba para que a la gente le gustara, ¿cierto? Pero el verdadero ejercicio propiamente de creación literaria, diría yo, comenzó como un llamado un poco curioso, porque yo acababa de ingresar a la Universidad Nacional a estudiar precisamente ingeniería eléctrica, ¿cierto? Nada que ver pues con el tema de la literatura. Y ahí caminando en el primer semestre, justamente caminando por los pasillos de la universidad, me encontré en una cartelera una convocatoria para participar en un concurso de cuentos para celebrar y festejar en ese entonces lo que va a ser el 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Nacional. Y había que escribir una historia de no más de 10 páginas de temática rural. Y no sé por qué me vino a la memoria un viaje que yo había hecho con un primo a las montañas de San Jerónimo, y había sido experiencia un poco medio traumática, porque pues en el camino se varó el carro, nos tuvimos que alzar unos costales que estaban en una estación y que iban para la finca, y el camino lo tuvimos que hacer de noche, y ni siquiera veíamos por dónde estábamos caminando, ¿cierto? Y para la persona que me acompañaba, un primo de mi edad en ese entonces, de unos 17, 18 años los dos, era muy normal porque ese era su lugar de vida, su hábitat, si queremos ver de esa manera. Pero para mí no, para mí que no había conocido sino la ciudad, era muy curioso y extraño y a veces hasta un poco asustador. Y me puse a escribir esa historia y me salió así de gran facilidad. Esa historia se llama El Viejo Tulio y es el primer cuento que yo escribí, y es un cuento que yo mandé a un concurso de cuento en ese tiempo que ocupé el segundo puesto. Y ese primer puesto en ese momento se lo ganó Mario Escobar Velázquez, que en ese entonces era pues el escritor más reconocido que teníamos aquí en Antioquia, ¿cierto? Después de pronto de Manuel Mejía Vallejo. Y yo de pronto, estudiando un poco quién era Mario Escobar Velázquez, como que me sentí motivado, porque yo dije, bueno, si yo soy capaz de quedar de segundo con el primer cuento que escribo después de Mario Escobar Velázquez, que es de lo mejor que tenemos en este momento, pues hay calidad. Y si a mí me gusta, pues entonces empecemos a estudiar. Y me fui a estudiar con Mario Escobar Velázquez. Y me fui para la Biblioteca Pública Piloto y estuve con Mario Escobar Velázquez más o menos 2 años, en los que pasamos bastante bien todos los que estábamos participando en ese taller. Así llegó como esa primera experiencia de escritura, de creación literaria. Y hasta el sol de hoy, pues sigo disfrutándolo mucho. Es mi gran pasión, diría yo. Bueno, ya vemos entonces que aquí hay unos factores que ciertamente nos dan cuenta de un ejercicio serio y muy comprometido. Y yo pienso que ese es un aspecto muy fundamental en aquellos que sienten esa pasión por las letras, sean escritas o sean leídas. Albeiro, es difícil desnudar sus pensamientos y representarlos en las letras para volverse de dominio público, en el sentido de que lo que hace el autor es precisamente exteriorizar esos sentimientos internos. Lo pensamos o lo podríamos también dimensionar en, hombre, hasta dónde yo como autor o usted como autor desnuda su alma al momento de presentar una publicación. Martín y Alexander, qué pregunta más interesante, porque
yo no sé si a todos nos pasa, pero a mí me pasa que ese quizás el aspecto más complicado a la hora de escribir. Porque definitivamente cuando uno escribe, necesariamente tenemos que aceptar, todos los escritores, y creo que los escritores lo aceptan en términos generales, escribimos de nosotros mismos, ¿cierto? Así sea una historia de vaqueros, una ciencia ficción, una novela romántica, policíaca, y uno sea médico escribiendo policíaca, la novela está llena de cosas de uno, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que uno está escribiendo, pues no necesariamente uno pone cosas de uno en los personajes, ¿cierto? Y en las situaciones muchas veces lo que uno está tratando de hacer es de un poco recrear y medio confundir un poco las ideas en relación con lo que es verdadero en la vida de uno para que no se reconozca demasiado. Yo tengo que aceptar que cuando yo he escrito, a veces cuando escribo sobre todo cosas que tienen que ver, por decir algo, con violencia y cómo sustraerse de la violencia en un país como Colombia, me ha pasado, por ejemplo, que en mi familia llegasen a pensar que yo tenía que ver con temas violentos, ¿cierto? Porque a veces me decían, pero ¿cómo es posible que una persona que no es violenta y que no ha participado en actividades violentas e ilícitas, por ejemplo, sea capaz de escribir como si lo hubiera hecho, como si hubiera participado? Entonces, cuando me hacían esos cuestionamientos al principio, yo empecé a cuestionarme todo lo que iba a escribir. Y yo decía, bueno, entonces ahora si escribo algo sobre determinada situación, por decir algo sexual, van a pensar entonces que yo soy un pervertido. Si escribo violencia, van a pensar que yo soy un tipo violento. Entonces, cada vez yo estaba más cuestionado por mí mismo. Y creo que eso en muchos aspectos me fue llevando a escribir de ciertas temáticas que tal vez no era lo que hubiera querido escribir, y empezó a llevarme a falsear un poco. Y bueno, la literatura es eso es falsedad, es ficción. Pero pienso que a veces cuando uno se va madurando y se va dando cuenta de que en la vida somos pasajeros y que algún día vamos a morir y que sea como sea, las personas a veces han sido recordadas por cosas buenas y también a veces por cosas malas. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué hay de malo que la gente llegue a pensar que uno fue malo es porque escribió aspectos serios, aspectos violentos, aspectos criticados y cuestionados por la sociedad, si simplemente son ficciones, si simplemente son reflexiones que uno hace? Entonces me estoy desprendiendo un poco como de esa mirada crítica que hay de mí hacia mí mismo, y de tratar de empezar a escribir lo que me provoca sin ponerle mucho filtro, ¿cierto? Simplemente dejando que las cosas vayan saliendo y que más bien sean los demás los que digan, critiquen, cuestionen, lo que sea. Pero yo cumplo con mi papel, que es el de escribir, el de crear espacios de reflexión, el de dejar constancia muchas veces de lo que estamos viviendo en la época, ¿cierto? Entonces, como decía, o como dice, siempre lo ha dicho Mario Vargas Llosa, los escritores lo que hacemos es un ejercicio de striptease, ¿cierto? Vamos desnudando mucho lo que es el propio individuo que representamos en la sociedad. Y bueno, uno tiene que terminar por ir aceptando eso e ir haciendo el striptease y a poquito. A uno les resulta mucho más fácil desde el principio y a otros nos cuesta más. También eso es parte del ejercicio de ser escritor, de aprender a ser un poco más honesto con la literatura y dejar, en la medida en que el individuo y sus propios, digamos, sentimientos de pureza frente a la sociedad y frente a las personas que nos miran y nos cuestionan, pues vaya siendo vencido. Eso es lo que he tratado de hacer, y bueno, cada vez trato de ser un poco más fiel a lo que es la labor de escribir con toda la honestidad del caso. Albeiro, ahorita nos contabas que llevas 25 años más o menos escribiendo, y todo este tiempo que implicas pues en hacer todas estas obras que mencionamos en un principio, ¿tienen algún momento del día para escribirlo?
O sea, de pronto te sentás en la madrugada, o de pronto te inspira más en la mañana, bueno, no sé, o salís en tu carro o en una bicicleta y empezás a escribir en un parque, o cómo es como todo ese tema de la escritura. Alexander, sí, mira, yo, por ejemplo, cuando estudié con Mario Escobar Velázquez, que fue hace mucho tiempo, y con Manuel Mejía Vallejo hace mucho tiempo, pues ambos ya murieron y murieron creo que en la década de los 90, tal vez Mario Escobar Velázquez un poco después. Ellos influían mucho en los aprendices de escritor que lleváramos una agenda por el brazo todo el tiempo. Entonces, yo he llenado demasiadas agendas, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente uno escribe cuando le provoca. Ahora, las agendas se fueron convirtiendo en computadores que hoy en día mucha gente carga en un bolsito que lleva al hombro, un celular que tiene la posibilidad de permitirnos un procesador de texto, una grabadorcita que nos permite grabar, hablar lo que se nos vaya ocurriendo. Y bueno, hoy en día están facilidades como por ejemplo tener un archivo en una unidad compartida que al mismo tiempo en la nube se puede acceder desde cualquier lugar. Entonces, yo siempre ando con mi maletica y algún libro o un Kindle y computador. Entonces me resulta muy fácil en cualquier parte. Y yo no soy la mayoría de las veces de sentarme a escribir, digámoslo así, 10 páginas, 20 páginas, no. Yo soy un escritor de escenas muy cortas que se me van ocurriendo, porque cuando yo empiezo a escribir una historia, esa historia se vuelve una especie de karma en mi vida, ¿cierto? Ya yo no puedo dejar de pensar en esa historia. Entonces, todo el tiempo, independientemente de lo que esté haciendo, yo puedo estar haciendo algo que nada tiene que ver, yo trabajo en tecnología y puedo estar trabajando en tecnología, pero en la cabeza me está dando vueltas la historia y muchas ideas van llegando a mi cabeza. No tengo problema para en cualquier momento simplemente abrir un texto de Word y escribir un párrafo de menos de 10 renglones. Pero yo sé cómo encaja ese párrafo en la historia que estoy contando. Y mis historias se han ido creando así, o sea, pedacitos de escrito que van armando una especie de rompecabezas, pero no es un rompecabezas que uno va armando y como que de alguna manera va llevando en orden de principio a fin, no que no, va encontrando piezas y uno sabe que esta pieza va al principio y sabe que esta pieza va al final y esta en el medio. Y yo voy viendo cómo se va armando toda la historia, ¿cierto? Obviamente al final hay que hacer un proceso de depuración, un proceso pues de decantación para ver qué queda y qué se va, pero realmente pues escribir es algo que yo hago en cualquier momento, porque no soy un escritor de sentarme a escribir por largos periodos de tiempo, no, soy escritor de pedacitos que voy luego utilizando para crear las historias. Esa pasión y ese interés por la escritura se han también visto transformados en una etapa nueva suya que, pues, cuando miraba yo la información, pues, me alegró muchísimo también, y es esa experiencia de empezar a hacer un ejercicio editorial con su empresa. Usted tiene también un espacio, Salambo Editorial, donde precisamente se está dando como la posibilidad de empezar a ahondar aún más en este asunto de la publicación. Asumo yo que eso también está muy ligado a ese deseo suyo de hacer conocer las publicaciones y de también darle cabida a nuevos escritores que comparten esa misma pasión. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia ya desde el otro lado, no desde el lado del autor, sino ya desde el lado del editor. Sí, muchas gracias Martín por la pregunta, porque, a ver, ante todo yo soy una persona que como que siempre he sentido que no encajo. O sea, yo como que normalmente siento que no encajo. No, ya tengo más de 50 años y yo todavía no sé un poco quién soy ni qué es mi función en la vida, ¿cierto? Entonces, si ven mi trayectoria, yo pues estudié hasta el bachillerato y después hice una ingeniería eléctrica, pero llevo más de 25 años trabajando en ingeniería de sistemas.
y tengo una especialización en alta gerencia y una maestría en dirección estratégica. Y tengo una especialización en hermenéutica literaria, ¿cierto? Y he escrito libros de ensayo, cuentos de ficción, libros de electricidad, libros de sistema, libros de empresa. Entonces yo como que a la larga soy como una mezcla de muchas cosas. Yo no me he casado como con nada ni con nadie. Entonces yo siento la necesidad de estar siempre haciendo algo para sentirme productivo, porque yo digo, bueno, al final de cuentas uno un día muere, que al menos quede algo y que la gente pueda decir, este muchacho hizo algo interesante, ¿cierto? Entonces, el tema de la empresa Salambo Editorial, Salambo realmente es una empresa, ¿sabes?, que creé con un sobrino mío, en la que lo que queremos es explorar muchas cosas. De hecho, no solamente el tema de los libros, sino también el tema de cursos, de formación. Y digamos que la primera, digamos, idea que yo tenía con la creación de Salambo era crear una empresa, ¿cierto? Yo quería tener el desafío, el reto de enfrentarme a la creación de empresas. O sea, yo podía haber publicado los libros y ponerles la marca sin haber registrado nada, pero no, tenemos una empresa registrada en Cámara de Comercio, ya estamos pagando impuestos sin estar recibiendo todavía mucho, también estamos trabajando en los cursos, y bueno, ya tengo mucha gente que me está pidiendo que les ayude con la publicación de los libros. Entonces, quiero es como hacer el ejercicio de empresa, ¿cierto? Incluso no estamos pensando, como les decía, solo en libros, sino que ya vamos por cursos, pero también estamos mirando otro tema de tecnología, porque pues yo trabajo en tecnología y mi sobrino está terminando una carrera en tecnología, en telecomunicaciones, entonces queremos trabajar también por ese lado. Pero sí es un ejercicio diferente y muy interesante el hablar con la gente que quiere publicar y a veces tenerle que decir a las personas, este libro todavía no está maduro para publicarse. Cuando a mí me lo dicen como escritor, yo tengo una mirada de resentimiento tal vez porque yo digo, es que lo mío es muy bueno. Pero la verdad es que cuando ya uno va, digamos, depurando muchas cosas, se va volviendo más crítico o mira una obra que no era de uno, ¿cierto? Uno puede decir, realmente aquí todavía falta algo, ¿cierto? Entonces eso me ha permitido efectivamente hacer otras cosas, tener otras miradas con respecto a la actividad literaria, a la actividad editorial, entender lo que les sucede o lo que tienen que hacer las personas que manejan el tema editorial con los escritores, que seguramente les cuesta muchas veces decirle al escritor, no te podemos publicar, pero es que a veces hay que decirlo, por muchas razones. Es bueno entender eso, es bueno saber que esas cosas también generan sentimientos, que generan rivalidades, que generan protestas, pero que uno tiene que aprender a hacer las cosas de forma responsable. Y bueno, más allá del tema de la relación con los escritores, está el tema de la empresa en sí misma, que ha sido todo un reto, pues, ¿cierto? Y no es fácil avanzar mucho porque somos dos socios, pero realmente hay un tercer socio que es el Estado. Y el Estado pide muchas cosas, ¿cierto? Sí. El Estado pide demasiadas cosas y la verdad es que el Estado te hace sentir que vas como un caballo arrastrando una carreta muy pesada. Ahí vamos y creo que vamos a seguir trabajando en el tema a ver a dónde llegamos. Esa óptica de mirar las cosas desde el otro lado de la barrera, ¿cierto? Es como lo que estoy captando yo aquí en este momento. Y que no es fácil para las editoriales muchas veces decirle no a un autor por la razón que sea. Pero es bueno y saber que se tiene esa percepción que es mejor ponerse colorado un ratico y no pálido toda la vida. Yo creo que eso es algo que muchos autores no siempre comprenden en esa dimensión, pero qué bueno que ya usted a través de su experiencia de escritura y a través ya de esta nueva experiencia que está teniendo con esa otra mirada, pues tiene un criterio muchísimo más amplio para decirle a una persona y aconsejarlo, porque a fin de cuentas es un ejercicio también que es muy válido, precisamente para que esas publicaciones tengan un sentido más completo. Cuando usted mencionaba todo lo que ha hecho y todo lo que ha estudiado,
me acordé de un dicho que tenía un amigo mío, decía, este está más preparado que un yogur. Y es bonito saber y sentirlo en esa proporción porque es un curioso. Cuando uno escucha a Albeiro, yo que he tenido la oportunidad de compartir con él en algún otro momento, uno encuentra es eso, una persona curiosa, una persona que está pendiente, que se está moviendo, que es inquieto, pues así en el buen sentido, que es una persona inquieta que está revoloteando por todas partes y eso es parte de su pasión y de lo que le permite realmente alcanzar todo eso que ha logrado hasta el momento y con toda seguridad que Salambo va a dar mucho de qué hablar. He tenido la posibilidad también como de ahí ir mirando poquito a poco lo que han venido publicando. Tiene muchísimas cosas muy interesantes. Tiene, como les decíamos al comienzo con Alex, no solo con nosotros como fondo editorial, Albeiro ha publicado varias publicaciones, sino que ya tiene en Salambo otras tantas. Entonces también muy invitados para que visiten este espacio. Y respecto a esa última etapa o esa faceta, los escritores, ¿qué recomendación ustedes de esa experticia que tienen, ya desde ese conocimiento, desde ese manejo, qué recomendación le podríamos dar a quienes aspiramos a escribir cosas nuevas o que queramos hacer este ejercicio en pro del espíritu y de nuestros conciudadanos? ¿Qué le podríamos decir a nuestros futuros escritores para motivarlos? Bueno, yo creo que ante todo, pues a las personas que aspiran a escribir, decirles que antes que cualquier otra cosa hay que hacer un ejercicio de reflexión muy, muy, muy sincero y no, yo, ¿por qué quiero escribir? Ante todo, yo nunca me he preguntado, por ejemplo, yo qué quiero escribir, aunque he escrito artículos relacionados porque escribo, ¿cierto? Pero es que escribir es una cuestión que sucede como un llamado que uno como que no escucha, sino que siente, ¿cierto? Como que algo te empuja, te va llevando por determinados caminos y uno siente una necesidad imperiosa de hacer las cosas, ¿cierto? De leer, de escribir. Al escritor hay que decirle, hay que leer mucho y hay que escribir, porque si no quiere ser escritor, pues no puede dar pereza escribir. Y si quiere ser escritor, no le puede dar pereza leer. Primero porque leer es el mejor insumo para poder uno adquirir habilidad, conocimiento de lo que es la gramática, de lo que es la ortografía. Es como todo, realmente lo que pasa es que estamos en una sociedad en la que hacemos ejercicios para crecer los músculos del cuerpo y la lectura, la escritura son ejercicios para sacarle músculos a las neuronas. Eso no lo hacemos mucho y es lo que hay que aprender a hacer, ¿cierto? Que hacer ese ejercicio de estar permanentemente en contacto con la lectura y con la escritura es lo indispensable, lo más necesario para que uno pueda finalmente lograr un trabajo de calidad. Segundo, que a la larga en la vida todo termina siendo bastante banal, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es lo que uno hace y le llena el alma definitivamente, independientemente de cualquier cosa, incluso de la plata, en fin. O sea, yo creo que lo más importante es que uno lo que haga, lo haga con todo el gusto, con toda la pasión, buscando que lo que se hace, así no se logre, pues tenga muy buenos resultados, ¿cierto? Sea algo muy bien hecho. Entonces yo pienso que la gente que aspira a escribir o aspira a cualquier cosa, porque en la vida tenemos muchos llamados a muchas cosas, tienen que tener juicio, tienen que tener disciplina, sobre todo tienen que tener la conciencia de que uno se debe de ir por lo que lo llama, ¿cierto? Y no pensar tanto en eso del que me dará plata o que me hará reconocido o cosas por el estilo, ¿cierto? El mundo que vivimos hoy en día con las tecnologías de la información, las posibilidades de mostrarnos en redes sociales, ni siquiera a un público limitado, sino al mundo entero, le da la oportunidad, y ya incluso de hacer plata, ¿cierto? Te da la oportunidad de muchos, ¿cierto? De hacerte famoso de un día para otro, de muchas formas, unas mejores que otras, de conseguir plata, porque las tecnologías hoy en día ni siquiera te están obligando a trabajar en una empresa 8 horas, sino que fácilmente puedes conseguir con disciplina plata con las tecnologías. Entonces, eso no es lo primordial, ¿cierto? Si lo que se quiere es eso, pues entonces hay mecanismos. Si lo que se quiere es escribir y escribir bien, superarse todos los días a uno mismo,
hay que escribir y hay que leer. Eso es lo más importante. Y no tratar de superar a nadie, sino superarse a sí mismo. Eso también es fundamental, ¿cierto? Todos los días uno mira lo que ha hecho y uno dice, esto definitivamente supera lo primero que yo hice o lo anterior que yo hice, pero quiero que lo que sigue sea mejor que tengo hoy, ¿cierto? Entonces es eso, básicamente que piensen en que hay que trabajar mucho y que hay que buscar siempre ir para adelante, ¿cierto? Ser sincero con uno mismo y con lo que uno quiere, con lo que le satisface, no más.